Bienvenidos a En el Registro, el programa de entrevistas de I24 Noticias. Cada semana estaré conversando con expertos clave y tomadores de decisiones de Israel y de toda la región sobre los temas centrales que preocupan al Medio Oriente. Presento a nuestro invitado de esta noche, Gerson Baskin. Baskin, veterano negociador de paz, fue mediador en el alto el fuego en Gaza y en el acuerdo de 2011 para liberar a Gilad Shalit. Cofundador de la Alianza por Dos Estados y director para Medio Oriente en la Organización de Comunidades Internacionales, ONG, con sede en Reino Unido. Gerson Baskin, gracias por acompañarnos hoy. Cabe destacar que es motivo de celebración el regreso de Ram Billy. Es la primera vez desde 2014 sin rehenes israelíes en Gaza. Hay un punto de inflexión y un nuevo capítulo en nuestra relación con Gaza y quizá con los palestinos. Para que la fase 2 entre en vigor, los estadounidenses deben establecer una fuerza de seguridad palestina y desplegar la Fuerza Internacional de Estabilización. Ambas son esenciales para la importante tarea de desmilitarizar Gaza, desmantelar las armas de Hamás y facilitar más retiros de Israel. Desde la línea amarilla, que controla el 53% de Gaza, hacia la frontera israelí. Mencionaste el tema del desarme de Hamás y, de hecho, funcionarios estadounidenses han dicho que la reconstrucción de la franja de Gaza no ocurrirá hasta que comience el desarme de Hamás. ¿Esto será el primer paso o uno de los primeros? Ahora, Hamás dice que no se desarmará mientras continúe la ocupación israelí. La cosa es que, según Hamás, la ocupación israelí también está en Tel Aviv y Haifa. Entonces, ¿qué esperanzas hay de que el proceso de desarme realmente tenga éxito? Yo sería cauteloso con la declaración de Estados Unidos de que la reconstrucción no empezará hasta que Hamás sea desmilitarizado, porque según los propios estadounidenses es un proceso que tomará meses. En mi charla con Witkoff mencionó 6 meses, pero la reconstrucción de Gaza debe empezar ya. Debería haber iniciado hace 3 meses y medio. Porque hay 2 millones de personas que están viviendo en situaciones que no son adecuadas para los seres humanos, especialmente considerando el clima severo que hemos tenido durante el último mes y medio. Más de 1 millón de personas viven en tiendas afectadas por inundaciones y viento. Esa situación debe corregirse pronto. La gente requiere infraestructura, electricidad, agua y saneamiento. Nada de eso esperará a que Hamás sea desmilitarizado. La desmilitarización, como mencioné, llevará tiempo. Esto implica que Hamás acepte desmilitarizarse o desmantelar sus armas ofensivas. Hay varios planes estadounidenses para lograrlo. Los estadounidenses buscan desmilitarizar y eliminar a Hamás del poder en Gaza. La posibilidad de amnistía para algunos de los comandantes y combatientes de Hamás, o terroristas, o como quieras llamarlos, ellos y sus familias, probablemente irían a lugares como Turquía. Veremos cómo se desarrolla eso, pero estos son temas que se discuten a través de los mediadores. Principalmente los turcos han estado dialogando con Hamás sobre esto. No me sorprendería si en el próximo periodo Kushner-Witkoff y el liderazgo de Hamás se reúnen para hablar de la desmilitarización. Solo quiero señalar que en el lanzamiento de la Junta de la Paz en Davos, Jared Kushner, yerno de Trump y negociador clave, dejó muy claro que no habrá reconstrucción hasta que haya un desarme. Así que será muy interesante ver cómo avanza eso. Pero el organismo que va a estar a cargo tal vez están diferenciando entre la reconstrucción y la vivienda temporal que necesita llegar. El jefe del gobierno tecnocrático palestino, el Dr. Ali Shah, habló sobre la necesidad de traer 200.000 caravanas a Gaza. Miles de caravanas esperan entrar a Gaza. Solo falta la aprobación de Israel para enviarlas a la franja. Imagino que el cruce fronterizo de Gaza, el de Rafah, debe reabrirse para que entren las caravanas. Regresando al desarme, el organismo encargado bajo el plan de Trump no será la Fuerza Internacional de Civilización como se creía al principio, pero será la Fuerza de Policía Palestina.
entre 10,000 y 15,000 elementos que han sido entrenados tanto en Egipto como en Jordania. No solo van a desarmar a Hamás, sino que también serán responsables, al menos según el plan, de desmantelar el sistema de túneles de Hamás. Pero aún no han sido desplegados y los israelíes son muy escépticos de que una fuerza policial palestina tenga éxito en desarmar a Hamás. ¿Entiende esta preocupación? Claro, la preocupación es genuina. Creo que no será una situación en la que la Fuerza de Seguridad Palestina se enfrente a los hombres armados de Hamás y a personas con armas usando la fuerza física. El proceso solo tendrá éxito si Hamás participa, por eso los turcos se han involucrado. El jefe de inteligencia turco ha incluido al liderazgo de Hamás en las conversaciones sobre desmilitarización y desarme. Por eso pienso que Witkoff, Kushnur, Jalil Gair y otros líderes de Hamás se reunirán. Si Hamás no está de acuerdo, no se logrará, debe hacerse en cooperación con ellos. Hamás sabe que debe hacerlo, ya que no llegarán fondos para reconstrucción si sigue siendo una amenaza y mantiene el control en Gaza. Y esta es la principal herramienta de presión que los estadounidenses y otros tienen sobre Hamás. Saben que no pueden dejar la situación en Gaza como está, con Gaza totalmente destruida y sin una salida para que la gente pueda volver a algún tipo de vida normal. Pero, Gershon, ¿realmente ves a la policía palestina entrando en los túneles de Hamás, colocando explosivos y desmantelándolos, como lo han hecho las fuerzas especiales israelíes durante los últimos 2 años en Gaza? Aún es pronto para juzgar, no lo descartaría. Creo que habrá cooperación de la Fuerza de Seguridad Palestina junto con los egipcios y quizás otros. Creo que los turcos y los cataríes, sorprendentemente, podrían desempeñar un papel en el trato con las fuerzas de Hamás en el terreno. Una vez que probablemente sean parte de la Fuerza Internacional de Estabilización, es un proceso complejo, pero el proceso comienza con el acuerdo de la dirigencia de Hamás en el exterior. En adelante no habrá desarme ni desmilitarización sin cooperación de Hamás. Y esto es muy importante de entender, y esta es la influencia que Estados Unidos tiene sobre Hamás también. Hamás también quiere incorporar a 10,000 de sus agentes policiales en esta policía de Gaza. No veo que eso sea aceptado por Israel, pero estoy de acuerdo en que todavía hay muchos detalles que deben resolverse entre las partes. Ahora, ¿qué opinas de este nuevo gobierno en Gaza? Entiendo que conoces personalmente a algunos de sus miembros. ¿Son estas en verdad las personas que salvarán a Gaza? No sé si salvarán Gaza. Todos son personas calificadas, sin vínculos políticos ni con países árabes específicos. Son tecnócratas independientes que tienen una enorme cantidad de trabajo por delante. Conozco personalmente a 3 de ellos desde hace años. Trabajé con uno de ellos durante más de un año a diario. La razón por la que tomó tanto tiempo anunciar los nombres fue esa. Los estadounidenses debían atender la agenda de Egipto, Jordania, la Autoridad Palestina, emiratíes, sauditas y otras fuerzas que buscaban elegir a su gente. Todas estas personas fueron examinadas por EUU, Israel, la Autoridad Palestina, Egipto y Jordania, y así formaron esta lista. Se decidió inteligentemente que el anuncio lo hiciera Egipto y no Estados Unidos. Una fuente árabe ha divulgado los nombres de estas personas. Están en Egipto, han trabajado ahí y esperan entrar a Gaza para iniciar su ardua labor. Sin la cooperación de Israel, su misión fracasará si Israel es un obstáculo. Y su misión es gobernar Gaza y reconstruir Gaza. Es un trabajo importante para Israel porque estas personas serán nuestros vecinos para siempre. Deberíamos interesarnos en cambiar la vida en Gaza para que la gente tenga razones para vivir y no para morir. Hamás está acabado en Gaza, Hamás no puede controlar Gaza y lo que necesitamos asegurar es que la gente de Gaza tenga algún tipo de esperanza para un futuro mejor. Mientras tanto, Hamás sigue teniendo el control efectivo de la Franja de Gaza. Hasta ahora no realmente, yo no lo diría así porque hay un vacío, pero la gente de Gaza no los quiere ahí. Muchos miembros armados de Hamás saben que portan armas para protegerse de los habitantes de Gaza.
No hay datos oficiales ni científicos, solo encuestas y estudios. Se estima que más del 90% de los habitantes de Gaza no quieren volver a ver a Hamás. Bueno, veremos qué horizonte le ofrece este nuevo gobierno tecnocrático a la gente de Gaza. Necesitan desesperadamente un respiro. Y también, ya sabes, el restablecimiento de la infraestructura y básicamente una nueva vida. Así que será muy interesante ver qué tan exitoso es este nuevo gobierno tecnocrático en proveer eso. Todavía quiero hablar sobre el plan de Trump. El primer punto en el plan de 20 puntos de Trump para Gaza es la desradicalización de la franja de Gaza. Ahora, has dicho muchas veces que los palestinos necesitan darse cuenta de que la resistencia armada no los llevará a ningún lado y que sin seguridad para Israel, los palestinos no tendrán libertad y viceversa. Pero de hecho, todas las encuestas de opinión entre los palestinos desde el 7 de octubre muestran que la mayoría de los palestinos en Cisjordania apoyan la violencia contra Israel. Entonces, ¿cómo se puede lograr realmente la desradicalización tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania bajo estas condiciones? Es una pregunta muy buena e importante. Los palestinos con los que interactúo y hablo sobre el hecho de que la lucha armada por la libertad de Palestina ha terminado, a veces me responden que, según el derecho internacional, pueden resistir la ocupación militar israelí con armas, lo cual es cierto. El derecho internacional reconoce el derecho a resistir ocupaciones militares según su propia definición. Lo que cuestiono es cómo liberarán Palestina y lograrán libertad. No lo lograrán matando israelíes. La lección de Gaza debe ser muy fuerte para todos, tanto en Gaza como en Cisjordania, que a través de la violencia matando israelíes, atacando a Israel, nunca van a lograr su libertad y cada vez hay más palestinos que lo entienden. Hace un mes estuve en Ramallah haciendo una entrevista para una cadena de noticias saudita y al final de la entrevista subimos a la azotea del edificio y miramos hacia Ramallah y conozco muy bien Ramallah. Y una de las cosas curiosas que me pregunté al mirar Ramallah y otras ciudades en Cisjordania fue, ¿por qué está tan tranquilo? La razón por la que está tan tranquilo es porque todos los que viven ahí miran hacia Gaza. Dicen que no quieren que Ramallah, Nablus, Hebrón o Tucaram sean como Gaza. ¿Hay algún tipo de disuasión que se creó por todos los daños masivos que Israel causó en Gaza con respecto a Cisjordania? Aunque Hamás tuvo mucho apoyo tras el 7 de octubre porque muchos palestinos creían que iba a liberar Palestina, al aumentar el sufrimiento de los palestinos en los últimos 2 años, se dan cuenta que ese no es el camino a seguir. Vamos a ver elecciones palestinas, primero elecciones municipales a finales de abril y luego elecciones nacionales en algún momento de 2026. Y vamos a ver, creo yo, el surgimiento de todo tipo de nuevas fuerzas políticas palestinas que serán mucho más pragmáticas y mucho más comprensivas. Como dijo Rashid Khaledi en su libro La guerra de 100 años contra Palestina, los palestinos debemos superar la objeción al sionismo y enfrentar la realidad de Israel. Y aquí es donde los palestinos van a estar después del 7 de octubre, aquí es donde están hoy. Necesitan enfrentar la realidad de que Israel existe, Israel va a seguir existiendo. Y mientras más pronto acepten la legitimidad colectiva de la existencia del Estado de Israel, más pronto obtendrán la aceptación de su propia legitimidad colectiva. Como pueblo con derecho a autodeterminación, Mira, comparto totalmente tu postura de que las elecciones libres entre los palestinos son cruciales para abrir cualquier esperanza de un nuevo futuro. No confío tanto como tú en que las elecciones se realicen, pues llevan más de 10 años de retraso. Pero quiero pasar a un tema más amplio, el de las negociaciones. Comenzaste tu trabajo de mediación con el acuerdo para liberar a Gilad Shalit, quien fue capturado por Hamás en 2006 y liberado 5 años después a cambio de 1,027 prisioneros, muchos de ellos terroristas condenados. Ahora hay muchos que argumentan que fue ese acuerdo el que animó a Dikir Sinwa, el ex líder de Hamás, quien también fue liberado en el acuerdo de Shalit, a tomar más rehenes, como lo hicieron el 7 de octubre. Entonces, ¿crees que el acuerdo de Gilad Shalit fue un preludio o un factor principal para el 7 de octubre? De alguna manera,
Creo que el acuerdo de Gilad Shalit era un acuerdo que tenía que hacerse. Debió haberse hecho 6 meses después de que fue secuestrado, cuando el acuerdo se puso sobre la mesa, y no 5 años después, haciendo que Gilad Shalit, el israelí, estuvo cautivo más tiempo que cualquier otro israelí vivo desde la creación del Estado de Israel. El problema con el acuerdo de Shalit y lo que sucedió el 7 de octubre no es el acuerdo de Shalit en sí, sino la realidad. El hecho de que no pasó nada entre la liberación de Gilad Shalit en 2011 y el 7 de octubre para resolver el conflicto israelí-palestino, te lo puedo decir. Ayudar a liberar a Gilad Shalit, colaborar con David Medan del Mossad y mantener contacto con la oficina del primer ministro. En ese momento utilicé mis relaciones después de que Gilad Shalit regresó a casa para crear un canal secreto y directo de negociación entre Benin, Netanyahu y Mahmoud Abbas. Visité a Mahmoud Abbas 3 veces en reuniones cara a cara en 2012 y 2013 y obtuve su acuerdo para entrar en negociaciones directas y secretas con Netanyahu. Y fue Netanyahu quien se negó. El problema que llevó al 7 de octubre es el hecho de que pensábamos, o Israel pensaba, que podía manejar el conflicto, que podía reducir el conflicto sin abordar el conflicto en sí mismo. Este conflicto se agravará y volverá a surgir una y otra vez. Si no intentamos resolverlo, hay una solución sobre cómo resolverlo. Todos lo saben, es la solución de 2 estados. Hay soluciones para todos los temas en conflicto, pero alguien tiene que ser lo suficientemente valiente del lado israelí para levantarse y decirlo. Debemos hacer todo lo posible para tener un socio palestino y negociar un acuerdo de paz real. Ahora contamos con ventajas que antes no teníamos. Ahora existe un marco regional para esto, un pacto de seguridad y de desarrollo económico. El apoyo de vecinos árabes que desean la integración total de Israel en la región, pero el precio de esa integración es resolver el conflicto israelí-palestino. Ahora, usted se describió como el israelí que más ha interactuado con Hamas, más que cualquier otro ciudadano en Israel. ¿Cómo llegó a eso? ¿Excepto los guardias de prisión? Entonces, excepto los guardias de prisión, ¿cómo llegó a ese papel? Sucedió por casualidad. Primero que nada, en septiembre de 2005, Hamas secuestró y mató a uno de los primos hermanos de mi esposa, Sazón Nuriel, en ese momento. Cuando desapareció, antes de que lo asesinaran y encontraran su cuerpo, los miembros de la familia me pidieron que intentara ayudar a encontrarlo. Lo intenté y fallé. Y estando de pie sobre su tumba, me prometí a mí mismo que haría todo lo posible si algo así volvía a suceder. Meses después asistí a una conferencia del Banco Mundial en El Cairo como el único israelí, y se me acercó un colega, un profesor de economía en Gaza, que estaba con otro colega, un profesor de economía en la Universidad Islámica. Miembro de Hamas, viajó de Gaza a El Cairo porque nunca había conocido a un israelí. Nunca había hablado con alguien de Hamas. Conversamos unas 6 horas en los 2 días de la conferencia y después propuse un diálogo entre ambas partes. Avanzó, pero no se concretó porque la dirigencia de Hamas lo vetó. Una semana tras el secuestro de Gilad Shalit, el profesor me llamó y dijo: Gershon, debemos actuar. Le dije: ¿qué podemos hacer? Él respondió: intentemos abrir un canal de comunicación. Fue a la oficina del primer ministro de Hamas. Me llamaron. Más tarde esa tarde, Noam Shalit Zikun Labacha, padre de Gilad, habló por teléfono con un líder de Hamas. Al día siguiente, los padres de Shalit vinieron a Jerusalén. Me reuní con ellos y les dije que estaría con ellos hasta el día en que Gilad Shalit regresara a casa. Esa es una larga historia de 5 años y 4 meses, resumida en unas frases. Sí, escuché toda la historia, es fascinante. Aquí el tiempo es limitado. Solo quiero destacar que mencionaste a Razi Hamad como tu interlocutor en Hamas. Él ha sido mi principal interlocutor por más de 18 años. Y es un alto funcionario de Hamas. De hecho, fue uno de los objetivos del ataque en Doha que Israel llevó a cabo hace un par de meses. ¿Aún hablas con Razi Hamad? Un poco. Estaría muy feliz si nunca tuviera que hablar con estos tipos otra vez. Las circunstancias me obligan a hablar con ellos. También estoy en contacto con otros de Hamas. Ghazi Hamid, junto con otros 3 de Hamas, firmó el acuerdo para acabar la guerra y liberar a los rehenes.
sentado frente a la delegación israelí al otro lado de la sala. Así que por defecto creo que él ascendió a un nivel mucho más alto de importancia en Gaza cuando digo por defecto. Esto significa que Israel ejecutó a otros líderes principales de Hamás, lo que llevó a Razi Hamad a una posición más alta. Y logró sobrevivir muy bien al ataque en Doha. Además, su casa fue bombardeada por Israel en los primeros días de la guerra, pero él no estaba ahí. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas rápidas. Voy a mostrarte 3 imágenes y me compartes brevemente lo primero que te venga a la mente, por favor. La primera imagen. Este es el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Tiene 90 años, lleva 22 años en un mandato de 4, está deslegitimado ante el pueblo palestino y debe ser reemplazado pronto. Muy bien, aquí está la siguiente imagen. Este es el alto comisionado para Gaza bajo la Junta de Paz, Nikolai Mladinov. Fue un buen hombre y representante de la ONU bajo Ban Ki-moon, negociando 3 acuerdos de alto el fuego. Es una lástima que no sea palestino porque debería haber un palestino en el comité ejecutivo para darles agencia a los palestinos, pero es una buena persona. Muy bien, última imagen de la noche. Este es un fragmento de un video de Hamás ejecutando a gazatíes después de que entró en vigor el alto el fuego en la franja. Otra prueba de que Hamás debe ser eliminada de la faz de la tierra. Estas personas son brutales y tienen una visión distorsionada del Islam, convirtiéndolo en una religión que santifica la muerte en vez de la vida. Son una minoría dentro del mundo musulmán y una realidad atroz que nosotros y los palestinos hemos soportado por años. Y entonces, dada la situación actual dentro de la Franja de Gaza, usted dijo que el hecho de que Hamás siga en el terreno, eso es simplemente porque no existe tal cosa como un vacío. Pero una vez que la nueva policía de Gaza sea desplegada, con o sin Hamás en sus filas, ¿qué pasará con los 40,000 combatientes de Hamás que actualmente están ahí? Creo que ese número está muy inflado. Había 40,000 personas en la administración de Gaza por Hamás. Muchos solo eran funcionarios públicos, no miembros de Hamás. Trabajaban en varios ministerios del gobierno. Muchos policías azules tampoco eran ideológicos de Hamás. Y supongo que esas personas que serán integradas a la nueva fuerza policial palestina, subordinada al gobierno tecnocrático palestino y al comité ejecutivo de la Junta de Paz, serán personas que no son ideológicamente de Hamás, pero tienen un trabajo. Si recibían 250 o $300 de Hamás al mes y un arma, ahora van a recibir 600, 800 o $1,000 al mes del nuevo gobierno. Con buen uniforme y siendo subordinados, es importante integrar a tantos como sea posible en la nueva Fuerza de Seguridad Palestina. Esa debe ser una lección de lo que hicieron los estadounidenses en Irak. Fue un gran error despedir a 250,000 soldados de Saddam Hussein, quienes luego fueron insurgentes. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en que estamos al borde de un momento muy interesante y crucial en el futuro de las relaciones entre Israel y Palestina y específicamente con la Franja de Gaza. Quiero agradecerte personalmente por tu mediación. No es todos los días que un israelí logra aprovechar sus conexiones y lograr un acuerdo crucial de alto el fuego y liberación de rehenes que se completó totalmente esta semana. Así que gracias a título personal y también gracias por acompañarme esta noche. Cosas muy interesantes. Gershon. Eso es todo por hoy. Gracias de nuevo, Gershon Baskin, por tu tiempo y perspectivas. Acompáñanos la próxima semana en On The Record. Encuentra este y episodios anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.